Un caballo buscaba desesperadamente refugio durante una tormenta. Caminando por la densa nieve y casi congelándose, avista una cabaña. Al llegar allí, el hombre que vivía en la cabaña se sorprende. Dentro del caballo había algo que nadie había visto jamás. Antes de escuchar esta emocionante historia, recuerda suscribirte al canal. En el pequeño pueblo de Valle de las Sierras, donde el invierno llegaba con toda su fuerza, Alejandro observaba al misterioso caballo que había llamado a su puerta aquella noche tormentosa. El animal, ahora más caliente gracias a la manta y al calor de la chimenea, aún emanaba aquella luz enigmática del pecho, un brillo suave que pulsaba como si contara una historia antigua. Alejandro no podía apartar la mirada de aquel fenómeno. En sus 15 años como veterinario, nunca había presenciado algo así. Después del accidente que lo llevó a aislarse en aquella cabaña en los confines del pueblo, juró que nunca más trabajaría con caballos. Pero allí estaba él, cuidando de uno que parecía haber salido directamente de un cuento de hadas. «¿De dónde has venido?», murmuró, pasando la mano por la crin aún húmeda del animal. El caballo respondió con un relincho suave, sus ojos profundos fijos en Alejandro, como si pudiera ver a través de su alma. A la mañana siguiente, la tormenta había amainado, pero la nieve aún cubría todo alrededor. Alejandro decidió llevar al caballo hasta el establo anexo a la cabaña, donde podría examinarlo mejor. Fue entonces cuando notó algo aún más intrigante, una marca en forma de luna creciente en la frente del animal, que también emitía un brillo tenue. La noticia sobre el caballo misterioso se extendió rápidamente por la ciudad. Lucía, una joven periodista del periódico local, fue la primera en aparecer en la puerta de Alejandro, cámara en mano y ojos brillando de curiosidad. «¿Doctor Alejandro? Escuché que encontró algo extraordinario», dijo ella, ajustándose la bufanda roja que contrastaba con el paisaje blanco. Alejandro dudó. No estaba acostumbrado a recibir visitas, y mucho menos a dar entrevistas, pero había algo en Lucía que lo intrigó. Tal vez era su determinación o la forma en que sus ojos se iluminaron al ver el caballo por primera vez. «¿Es cierto que brilla?», preguntó ella, acercándose con cautela al animal. «Véalo usted misma», respondió Alejandro, guiándola hasta el establo. El caballo reaccionó de manera sorprendente ante la presencia de Lucía. La luz en su pecho se intensificó y se acercó a ella como si la conociera desde hace años. Lucía extendió la mano, tocando suavemente el hocico del animal, y en ese momento, algo extraordinario sucedió. Imágenes comenzaron a formarse en el aire a su alrededor, como hologramas hechos de luz. «Esto es imposible», susurró Lucía, pero las imágenes eran reales. Mostraban una antigua leyenda local sobre caballos místicos que protegían la región, guardianes de un secreto que se había perdido en el tiempo. Alejandro se dio cuenta de que aquel no era un encuentro casual. El caballo había elegido su cabaña por alguna razón, y ahora Lucía estaba allí, presenciando algo que podría cambiar no solo sus vidas, sino toda la historia del Valle de las Sierras. La joven periodista sacó un pequeño cuaderno de su bolso y comenzó a tomar notas frenéticas. «Doctor Alejandro, esto es más grande de lo que imaginábamos. ¿Ha oído hablar de la profecía de los guardianes?». Antes de que Alejandro pudiera responder, el caballo relinchó nuevamente y más imágenes se formaron, esta vez mostrando una antigua biblioteca escondida en las montañas, protegida por símbolos idénticos a la marca en la frente del animal. «La biblioteca perdida de Valle de las Sierras», murmuró Lucía, sus ojos abiertos de asombro. «Creíamos que era solo una leyenda, pero...». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa mañana se estaba convirtiendo en el comienzo de algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado cuando abrió su puerta la noche anterior. El caballo no solo buscaba refugio, estaba buscándolos a ellos. «Necesitamos descubrir más», dijo Lucía, su rostro iluminado por el entusiasmo del descubrimiento. «Hay registros antiguos en el ayuntamiento que podrían ayudarnos a entender el significado de todo esto». Alejandro miró al caballo, luego a Lucía y finalmente a la ventana del establo,
donde los primeros rayos de sol comenzaban a penetrar la niebla de la mañana. Después de años escondiéndose del mundo, algo dentro de él despertaba, una curiosidad que había estado dormida durante mucho tiempo, un deseo de descubrir la verdad detrás de aquel misterio. Lucía pasó toda la mañana en los archivos del ayuntamiento, sumergida en documentos antiguos y mapas amarillentos por el tiempo. Alejandro, reacio a dejar solo al caballo, permaneció en el establo, pero mantuvo contacto constante con ella a través de mensajes. Con cada nuevo descubrimiento su corazón latía un poco más rápido. Encontré algo. El mensaje de Lucía llegó a primera hora de la tarde. Necesito que veas esto en persona. Después de asegurarse de que el caballo estuviera cómodo y bien alimentado, Alejandro se dirigió al centro de la ciudad. El edificio del ayuntamiento era una imponente construcción del siglo XIX, con sus columnas de mármol y una escalinata majestuosa. En el archivo histórico, en el sótano, Lucía lo esperaba con una pila de documentos sobre la mesa. «Mira esto», señaló un mapa antiguo, sus bordes desgastados por el tiempo. «Esta marca aquí, en la montaña, es idéntica a la que tiene el caballo en la frente». Alejandro examinó el documento con atención. El mapa mostraba una región en las montañas que rodeaban el Valle de las Sierras, con símbolos extraños marcados en puntos específicos. Uno de ellos, exactamente igual a la marca del caballo, estaba ubicado en un área conocida localmente como Pico del Guardián. «Hay más», continuó Lucía, sacando un libro encuadernado en cuero. «Este es el diario de Elena Méndez, una de las fundadoras de la ciudad. Ella menciona repetidamente los caballos de luz y una biblioteca sagrada que guardaba conocimientos ancestrales». Mientras leía fragmentos del diario, Alejandro sentía que las piezas se encajaban. Elena describía a los caballos como guardianes del conocimiento antiguo, seres místicos que protegían secretos poderosos. Según sus relatos, la biblioteca fue sellada durante un período de grandes cambios en la región, y solo los elegidos por los caballos podrían encontrarla nuevamente. «Hay algo más». Lucía dudó por un momento. Elena menciona una profecía. Ella dice que cuando el último guardián encontrara al elegido, la luz regresaría al valle. En ese momento, el teléfono de Alejandro sonó. Era su vecina, Carmen, que había prometido verificar el caballo. «Alejandro, necesitas volver. Algo le está pasando». Sin perder tiempo, Alejandro y Lucía corrieron de vuelta a la cabaña. Lo que encontraron los dejó sin palabras. El caballo estaba en el centro del establo, y la luz en su pecho se había expandido, formando un patrón complejo en el suelo, un mapa luminoso que mostraba exactamente el camino hacia el Pico del Guardián. «Es una llamada», susurró Lucía, sus ojos brillando con la luz reflejada. «Nos está mostrando el camino». Carmen, una señora de 70 años que conocía cada historia de la región, observaba la escena con una mezcla de asombro y reconocimiento. «Mi abuela solía contar historias sobre esto. Decía que un día los caballos volverían para despertar la sabiduría antigua». Alejandro sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Durante años se había escondido del mundo, intentando olvidar su pasado. Ahora el destino lo colocaba en el centro de algo mucho más grande que él mismo. «Si vamos a hacer esto», dijo finalmente, «necesitamos prepararnos adecuadamente. El Pico del Guardián es peligroso en esta época del año». Lucía ya estaba en su teléfono, buscando mapas modernos de la región. «Podemos comenzar el ascenso mañana al amanecer. Según las previsiones, tendremos una ventana de buen tiempo». Carmen se ofreció a cuidar de la cabaña durante su ausencia. «Llevad esto», dijo entregándole a Alejandro un antiguo medallón familiar. «Dicen que perteneció a una de las antiguas guardianas. Podría ser útil». Mientras preparaban el equipo necesario para la expedición, el caballo permanecía tranquilo, su luz pulsando suavemente, como si aprobara sus planes. El mapa luminoso en el suelo comenzó a desvanecerse, pero Alejandro y Lucía ya habían memorizado el camino. La noche cayó sobre el Valle de las Sierras, trayendo consigo una quietud cargada de expectación. Mañana emprenderían un viaje que podría revelar secretos guardados por generaciones. Alejandro miró por la ventana del granero,
observando las estrellas que brillaban intensamente en el cielo despejado. «¿Por qué yo?», le preguntó al caballo, que respondió con una mirada profunda y significativa. Lucía, organizando su equipo fotográfico, parecía leer sus pensamientos. «A veces no elegimos nuestros destinos. Ellos nos eligen». El amanecer llegó con una claridad diferente, como si el propio cielo supiera de la importancia de aquel día. Alejandro y Lucía se encontraron en la base del Pico del Guardián cuando los primeros rayos de sol comenzaban a dorar las nubes. El caballo, sorprendentemente, había insistido en acompañarlos, su luz interior más fuerte que nunca. «¿Estás segura de que puede hacer esta subida?», preguntó Lucía, ajustando su mochila de equipos. Como respuesta, el caballo comenzó a subir el sendero con una agilidad impresionante, sus cascos encontrando naturalmente los mejores apoyos en las rocas. La luz en su pecho parecía pulsar en sincronía con cada paso, como si estuviera en armonía con la propia montaña. A medida que subían, Alejandro comenzó a notar cambios sutiles en la vegetación. Plantas que nunca había visto antes aparecían entre las rocas, algunas de ellas emitiendo un brillo suave similar al del caballo. Lucía fotografiaba todo, sus ojos brillando de emoción con cada nuevo descubrimiento. «Mira esto», exclamó ella, señalando una formación rocosa. Tallados en la piedra, símbolos antiguos formaban un patrón circular, con la misma marca de luna creciente que el caballo tenía en la frente. Alejandro pasó la mano sobre los tallados, sintiendo su textura bajo los dedos. En el momento en que tocó el símbolo central, el medallón que Carmen le había dado comenzó a calentarse en su bolsillo. Al sacarlo, vieron que también emitía un brillo suave. «Es como si estuviera respondiendo a los símbolos», observó Lucía, filmando el fenómeno. El caballo se acercó a la pared rocosa y tocó con su hocico el símbolo central. Instantáneamente, una serie de luces comenzó a encenderse en la roca, formando un camino que subía la montaña en espiral. «Es un mapa», exclamó Alejandro. «Los símbolos son puntos de referencia para encontrar la biblioteca». Siguiendo las indicaciones luminosas, continuaron la subida. El aire se volvía más rarificado a medida que ganaban altitud, pero ninguno de los dos sentía el cansancio que normalmente acompañaría una escalada tan empinada. Era como si una energía antigua los sostuviera. A media tarde, alcanzaron una meseta natural en la montaña. La vista era impresionante. Todo el valle de las sierras se extendía debajo de ellos, con sus casas pareciendo miniaturas en la distancia. Pero lo que realmente llamó su atención fue una formación rocosa peculiar al frente. «Parece una puerta», murmuró Lucía, acercándose a la estructura que se asemejaba a un portal natural en la roca. El caballo relinchó suavemente y se posicionó frente al portal. La luz en su pecho se intensificó, proyectándose hacia la roca. Al mismo tiempo, el medallón en el cuello de Alejandro comenzó a vibrar con más fuerza. «¿Qué debo hacer?», preguntó Alejandro, más para sí mismo que para los demás. Como respuesta, el caballo inclinó su cabeza hacia el portal, indicando que Alejandro debía usar el medallón. Con las manos temblando ligeramente, levantó el objeto antiguo hacia la roca. Lo que sucedió a continuación dejó a ambos sin aliento. El medallón y la luz del caballo se conectaron en un haz brillante, y la roca comenzó a resonar con un sonido profundo y musical. Lentamente, líneas de luz comenzaron a formarse en la superficie de la piedra, revelando tallas que antes eran invisibles. «Son palabras», dijo Lucía, acercándose para fotografiar. «Parecen estar en una lengua antigua». Alejandro reconoció algunos símbolos similares a los que había visto en los documentos del ayuntamiento. «Necesitamos descifrar esto. Debe ser la clave para abrir la entrada». El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Decidieron montar el campamento en la meseta, sabiendo que necesitarían luz natural para continuar la exploración. Mientras preparaban el lugar para pasar la noche, el caballo permanecía vigilante cerca del portal, su luz pulsando como un faro en la oscuridad creciente. «¿Sabes?», dijo Lucía, mientras encendía una pequeña fogata. «Mi abuela solía decir que los mayores descubrimientos ocurren cuando estamos listos para ellos».
Tal vez por eso el caballo eligió este momento para aparecer. Alejandro observó las estrellas que comenzaban a puntear el cielo. Pasé tanto tiempo huyendo de mi pasado. Tal vez este sea el momento de enfrentarlo. El viento susurraba entre las rocas, trayendo consigo el eco de historias antiguas, esperando ser redescubiertas. En el silencio de la noche de montaña, ambos sentían que estaban al borde de algo extraordinario, algo que cambiaría no solo sus vidas, sino la historia de todo el valle. La noche en la montaña trajo sueños intensos para Alejandro. En su sueño, vio imágenes de caballos luminosos galopando a través de los siglos, guardando secretos y guiando a aquellos que estaban listos para recibirlos. Despertó sobresaltado con los primeros rayos del sol, encontrando a Lucía ya despierta, estudiando sus notas. «No pude dormir bien», confesó ella mostrando su cuaderno lleno de dibujos de los símbolos del portal. «Hay algo familiar en estos patrones. Me recuerdan a las antiguas canciones que mi abuela solía cantar». El caballo, que había permanecido vigilante durante toda la noche, se acercó a Lucía. Su hocico tocó suavemente el cuaderno y de repente las palabras de la antigua canción vinieron a su mente con claridad cristalina. Cuando la luz encuentre la sabiduría antigua y el corazón perdido regrese a casa, las puertas se abrirán para aquellos que llevan la marca de los guardianes, recitó ella, su voz temblando levemente con la realización. Alejandro tomó el medallón, examinándolo con más atención a la luz del día. En el centro había un pequeño compartimento que nunca había notado antes. Con cuidado, logró abrirlo, revelando un pequeño pergamino doblado. «Es una partitura», dijo Lucía, acercándose para ver mejor. «Las notas forman el mismo patrón que los símbolos en el portal». Alejandro sintió su corazón acelerarse. Años atrás, antes del accidente que lo alejó de todo, había sido profesor de música en el conservatorio de la ciudad. Sus manos temblaban mientras sostenía el pergamino. «La música es la clave», murmuró, recordando las antiguas leyendas sobre el poder del sonido en las montañas. «No son solo símbolos para ser leídos, son notas para ser cantadas». Lucía sacó una pequeña flauta de su mochila. «Siempre la llevo conmigo. Era de mi abuela». Alejandro estudió la partitura por unos momentos, dejando que la melodía se formara en su mente. El caballo se acercó, su luz pulsando en un ritmo que parecía acompañar la música imaginada. «Voy a intentar tocarla», dijo Lucía colocando la flauta. «¿Puedes cantar las palabras de la canción?» Cuando los primeros sonidos de la flauta llenaron el aire de la mañana, algo extraordinario comenzó a suceder. La luz del caballo se intensificó y los símbolos en el portal comenzaron a brillar en respuesta. Alejandro, dejando que su voz se uniera a la melodía, sintió una energía antigua despertar dentro de sí. Las palabras de la canción fluían naturalmente, como si las hubiera conocido desde siempre. Era una melodía que hablaba de guardianes ancestrales, de conocimiento preservado a través de los tiempos, y de un destino que aguardaba a aquellos que fueran dignos de recibirlo. A medida que la música crecía, ecos comenzaron a resonar por las montañas, como si toda la naturaleza a su alrededor estuviera respondiendo al llamado. El medallón en su cuello vibraba con intensidad creciente, y la luz del caballo se expandía, envolviendo todo el portal en un brillo dorado. De repente, un sonido profundo emergió de las rocas, y el portal comenzó a moverse. Lentamente, la piedra antigua se deslizó hacia un lado, revelando un pasaje que descendía hacia el interior de la montaña. «Lo logramos», susurró Lucía, bajando la flauta con manos temblorosas. El caballo fue el primero en moverse hacia la entrada, su luz iluminando el camino que tenía por delante. El túnel que se revelaba era amplio, con paredes cubiertas por tallados que parecían contar una historia a través de imágenes y símbolos. «Mira esto», dijo Alejandro, acercándose a uno de los paneles. «Son registros de la historia del valle, pero diferentes a todo lo que conocemos». Lucía comenzó a fotografiar metódicamente cada sección de la pared, sus ojos abiertos de asombro. Estas imágenes muestran eventos que no están en ningún libro de historia. Es como si existiera una narrativa paralela, preservada solo aquí. A medida que avanzaban por el túnel,
La luz del caballo revelaba más y más detalles. Había representaciones de encuentros entre humanos y caballos luminosos, ceremonias antiguas realizadas en la cima de las montañas y símbolos que parecían contener códigos o mensajes ocultos. «Alejandro», llamó Lucía, su voz resonando en las paredes antiguas. «Hay algo aquí que necesitas ver». En uno de los paneles había una imagen que hizo que el corazón de Alejandro se detuviera por un momento. Era la representación de un hombre tocando música para un grupo de caballos luminosos, y el medallón que llevaba era idéntico al que Carmen le había dado. «No puede ser coincidencia», dijo Lucía observando su reacción. «Fuiste elegido para esto, Alejandro. Tal vez por eso el caballo te buscó específicamente aquella noche». El túnel continuaba descendiendo, prometiendo más revelaciones adelante. El aire estaba sorprendentemente fresco, y una corriente suave parecía llamarlos a adentrarse más en la montaña. El caballo se detuvo por un momento, volviéndose para mirarlos como si preguntara si estaban listos para continuar. El túnel desembocó en una cámara circular tan vasta que la luz del caballo apenas alcanzaba su techo abovedado. Pilares de cristal se alzaban desde el suelo hasta las alturas, cada uno emitiendo un brillo suave en diferentes colores. En el centro de la cámara, un pedestal circular guardaba algo que hizo que Lucía y Alejandro contuvieran la respiración. Un libro antiguo, más grande que cualquier otro que hubieran visto. «Es el Códice de los Guardianes», susurró Lucía, reconociendo el objeto de las descripciones en los documentos que había estudiado. Decían que era solo una leyenda. El caballo se acercó al pedestal y su luz pareció dialogar con los cristales de la cámara. Uno a uno, los pilares comenzaron a brillar más intensamente, revelando que no eran simples columnas decorativas. En realidad, eran estantes cristalinos repletos de manuscritos y artefactos antiguos. «Es una biblioteca viva», dijo Alejandro, maravillado. Al tocar uno de los pilares, imágenes comenzaron a formarse en el aire a su alrededor, mostrando escenas de la historia del valle como si fueran hologramas tridimensionales. Lucía comenzó a fotografiar frenéticamente, pero pronto notó algo extraño. «Las fotos no están registrando las imágenes», dijo ella frustrada, mostrando la pantalla de la cámara donde aparecían solo los pilares, sin los hologramas. «Tal vez sea intencional», respondió Alejandro, acercándose al libro central. «Este conocimiento debe ser protegido, transmitido solo a aquellos que están preparados». Cuando Alejandro tocó el códice, el medallón en su cuello comenzó a brillar intensamente. Las páginas del libro se abrieron solas, revelando textos escritos en una lengua antigua, pero que, sorprendentemente, él lograba comprender. «Es la historia completa de los guardianes», comenzó a leer en voz alta. «Habla sobre una antigua alianza entre humanos y caballos místicos, formada para proteger un conocimiento sagrado sobre la armonía entre todos los seres». Lucía se acercó, sus ojos brillando de fascinación. «Continúa», pidió ella, mientras sacaba su cuaderno para tomar notas. «Según el libro, los caballos no son solo guardianes, son puentes entre diferentes niveles de conciencia. La luz que llevan es una manifestación física de una energía antigua, que permite acceder a conocimientos más allá de la comprensión común». El caballo se posicionó a su lado, y su luz comenzó a interactuar con las páginas del libro, haciendo surgir más imágenes en el aire. Mostraban una época en que humanos y naturaleza vivían en perfecto equilibrio, cuando la música y la luz eran utilizadas para curar y transformar. «Aquí habla sobre un evento llamado la Gran Separación», continuó Alejandro, pasando las páginas con cuidado. «Cuando los humanos comenzaron a alejarse de este conocimiento antiguo, los caballos guardianes se retiraron a dimensiones paralelas, esperando el momento adecuado para regresar». Lucía frunció el ceño, pensativa. «¿Y por qué ahora? ¿Por qué eligieron este momento para regresar?». Antes de que Alejandro pudiera responder, el suelo de la cámara comenzó a vibrar suavemente. Los pilares de cristal pulsaron al unísono, y nuevas imágenes se formaron a su alrededor, mostrando el Valle de las Sierras en diferentes épocas, incluyendo el presente. «El valle está cambiando», dijo Alejandro, comprendiendo las imágenes. «La conexión antigua se está perdiendo por completo.
Este caballo debe ser el último de los guardianes. El animal relinchó suavemente, como confirmando. Su luz proyectó una última secuencia de imágenes, mostrando un futuro posible. El valle transformado en un lugar árido, sin la magia y la vitalidad que lo caracterizaban. Pero también muestra otro camino, continuó Alejandro, señalando una segunda secuencia de imágenes que se formaba. En ella, el valle florecía, con las antiguas tradiciones siendo renovadas e integradas a la vida moderna. Lucía comenzó a comprender la magnitud de lo que habían descubierto. «No estamos aquí solo para encontrar la biblioteca», dijo ella. «Estamos aquí para reactivar esa conexión antigua». El caballo se acercó al centro de la cámara, donde un círculo de símbolos comenzó a brillar en el suelo. Alejandro reconoció los símbolos. Eran las mismas notas musicales del pergamino, pero dispuestas en un patrón más complejo. «Es una partitura circular», explicó, su conocimiento musical mezclándose con la antigua sabiduría que comenzaba a despertar dentro de él. «Una música que debe ser tocada en armonía con los ciclos naturales». Lucía tomó su flauta nuevamente, mientras Alejandro sostenía el medallón. El caballo se posicionó en el centro del círculo, su luz pulsando en un ritmo que parecía llamar a algo dormido en las profundidades de la montaña. El aire en la cámara se cargó de expectativa mientras Alejandro y Lucía se preparaban para tocar la música ancestral. El caballo en el centro del círculo luminoso parecía emanar una energía que hacía vibrar cada molécula a su alrededor. «¿Están listos?», preguntó Alejandro, su voz resonando en la vastedad de la cámara. Lucía asintió, llevando la flauta a sus labios. Las primeras notas de la melodía flotaron en el aire, delicadas y vacilantes. Alejandro, guiado por una intuición que no comprendía del todo, comenzó a cantar. Su voz se entrelazaba con el sonido de la flauta, creando armonías que parecían despertar las propias piedras alrededor. A medida que la música crecía, los pilares de cristal comenzaron a resonar, cada uno emitiendo un tono único que se unía a la sinfonía. El suelo bajo sus pies vibraba, y Alejandro tuvo la impresión de que toda la montaña estaba respondiendo al llamado. De repente, la luz del caballo se expandió, envolviendo toda la cámara. Imágenes comenzaron a formarse en el aire, más vívidas y detalladas que antes. Alejandro y Lucía se vieron transportados a través del tiempo, siendo testigos de la historia del valle como si estuvieran allí. Vieron a los primeros habitantes llegar a la región, guiados por los caballos de luz. Presenciaron la construcción de templos y observatorios alineados con las estrellas. Sintieron la armonía que una vez existió entre humanos, animales y la propia tierra. Pero entonces, las imágenes cambiaron, mostrando el inicio de la gran separación. Conflictos, avaricia y miedo comenzaron a alejar a las personas del conocimiento antiguo. Los caballos guardianes, tristes, se retiraron a otras dimensiones, dejando solo susurros de su existencia en las leyendas. Alejandro sintió lágrimas deslizándose por su rostro mientras cantaba. Comprendió que el accidente que lo había alejado de su pasión por la música no había sido un final, sino el inicio de un viaje que lo llevaría de vuelta a su verdadero propósito. Lucía, por su parte, se vio conectada a un linaje de narradoras de historias, guardianas de la memoria del valle a través de las generaciones. Su búsqueda de verdades ocultas no era solo curiosidad periodística, sino un llamado ancestral. La música alcanzó un crescendo, y el medallón en el cuello de Alejandro comenzó a brillar intensamente. Un haz de luz se proyectó desde él, conectándose al corazón luminoso del caballo y a los pilares de cristal. En ese momento, algo extraordinario sucedió. La cámara pareció expandirse, sus paredes volviéndose translúcidas. A través de ellas, pudieron ver toda la extensión del Valle de las Sierras, como si la montaña se hubiera convertido en una ventana al mundo exterior. Vieron las casas, las calles, los campos, y para su sorpresa, notaron puntos de luz surgiendo por todas partes. Eran personas, animales, incluso plantas, todos respondiendo al llamado de la música antigua. «Está funcionando», susurró Lucía entre las notas de su flauta. «La conexión está siendo restablecida». Alejandro asintió,
sin interrumpir su canto. Podía sentir la energía fluyendo a través de él, como si fuera un conductor de algo mucho más grande que él mismo. El caballo relinchó, un sonido lleno de alegría y triunfo. Su luz se intensificó aún más, y de repente ya no estaba solo. A su alrededor, formas etéreas de otros caballos comenzaron a materializarse. Los guardianes que habían partido hacía tanto tiempo estaban regresando. Las imágenes a su alrededor cambiaron una vez más, mostrando ahora un futuro posible. El Valle de las Sierras floreciendo, con tecnología y tradiciones antiguas coexistiendo en armonía. Personas redescubriendo conexiones perdidas con la naturaleza, utilizando música y luz para sanar y transformar. Pero también vieron desafíos por delante. No todos estarían listos para aceptar este cambio. Habría quienes temieran el regreso del conocimiento antiguo, quienes intentarían suprimir lo que Alejandro y Lucía habían despertado. La música comenzó a disminuir, las últimas notas resonando por la cámara. Cuando finalmente cesó, un silencio profundo y reverente llenó el lugar. Alejandro y Lucía se miraron, jadeantes y maravillados por lo que habían experimentado. El caballo se acercó a ellos, sus ojos llenos de una sabiduría antigua. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. Alejandro tocó el medallón, que aún emitía un brillo suave. «Creo que nuestro viaje apenas comienza», respondió él. «Tenemos una misión, llevar este conocimiento de vuelta al mundo, ayudar a restaurar el equilibrio». El caballo asintió, como confirmando las palabras de Alejandro. Las formas etéreas de los otros guardianes comenzaron a disiparse, pero no antes de que cada uno tocara con su hocico luminoso la frente de Alejandro y Lucía. «Nos han bendecido», dijo Lucía, sintiendo una nueva energía fluir por su cuerpo. «Ahora somos parte de los guardianes». Alejandro miró el códice, aún abierto en el pedestal. «Necesitamos aprender todo lo que podamos antes de dejar este lugar. El conocimiento que guardamos aquí será crucial para lo que viene». Mientras se preparaban para sumergirse más profundamente en los secretos de la biblioteca oculta, ambos sabían que sus vidas habían cambiado para siempre. El destino de Valle de las Sierras, y tal vez de mucho más, ahora descansaba en sus manos. El regreso de Alejandro y Lucía a Valle de las Sierras estuvo marcado por una atmósfera de cambio palpable. Mientras descendían la montaña, guiados por el caballo luminoso, notaron que la propia naturaleza parecía más vibrante. Flores que no se veían desde hacía décadas brotaban entre las rocas, y el aire estaba cargado de una energía revitalizante. Al llegar a los límites de la ciudad, fueron recibidos por una multitud curiosa y agitada. La noticia de su expedición a la montaña se había extendido rápidamente, alimentada por relatos de luces misteriosas vistas en el pico del Guardián y sensaciones inexplicables experimentadas por muchos habitantes durante la noche. Carmen, la vecina de Alejandro, fue la primera en acercarse. Sus ojos brillaban con una vitalidad renovada. «¿Lo lograron, verdad?», preguntó ella, su voz temblorosa de emoción. Sentí que algo cambiaba. Es como si pudiera escuchar la tierra de nuevo. Alejandro y Lucía intercambiaron miradas, conscientes del peso de la responsabilidad que ahora cargaban. Con cuidado, comenzaron a explicar lo que habían descubierto: la biblioteca oculta, los guardianes y la antigua conexión que necesitaba ser restaurada. Para su sorpresa, muchos en la multitud parecían receptivos. Algunos relataron sueños vívidos con caballos de luz, otros hablaron de recuerdos largamente olvidados que de repente resurgieron. Sin embargo, no todos estaban convencidos. El alcalde de la ciudad, un hombre pragmático llamado Francisco Méndez, observaba la escena con escepticismo evidente. «Esto es una locura», declaró acercándose a Alejandro y Lucía. «No pueden esperar que creamos en cuentos de hadas». «¿Qué encontraron realmente allá arriba?». Antes de que pudieran responder, el caballo dio un paso al frente, su luz pulsando suavemente. La multitud retrocedió, asombrada, pero el alcalde permaneció inmóvil, sus ojos fijos en el animal luminoso. «Imposible», murmuró, su escepticismo dando paso a una expresión de asombro. Lucía, percibiendo una oportunidad,
se adelantó. Señor alcalde, sabemos que esto parece increíble, pero es real. Lo que hemos descubierto no es solo sobre el pasado, sino sobre el futuro de Valle de las Sierras. Necesitamos su ayuda para implementar los cambios necesarios. Alejandro complementó. Tenemos conocimientos que pueden revolucionar nuestra agricultura, nuestra relación con el medio ambiente, incluso nuestra salud. Pero necesitamos actuar con sabiduría y cuidado. El alcalde dudó, claramente dividido entre el escepticismo y la evidencia ante sus ojos. Finalmente, asintió lentamente. Muy bien, convoquen una reunión del Consejo de la Ciudad para mañana. Quiero escuchar todo lo que tienen que decir. En los días que siguieron, Alejandro y Lucía se encontraron en el centro de una verdadera revolución en Valle de las Sierras, con el apoyo renuente pero creciente de las autoridades locales. Comenzaron a implementar algunas de las prácticas antiguas que habían aprendido. A los agricultores se les enseñó a usar técnicas de cultivo que trabajaban en armonía con los ciclos naturales, resultando en cosechas más abundantes y saludables. La música, basada en las armonías antiguas, comenzó a usarse en hospitales y escuelas, con resultados sorprendentes en la salud y el aprendizaje. El caballo guardián, que ahora respondía al nombre de Luz, se convirtió en una presencia constante en la ciudad, su luz sirviendo como un recordatorio vivo de la conexión recién despertada. Sin embargo, no todo eran flores. Algunas personas, temiendo lo desconocido o preocupadas por perder poder, comenzaron a oponerse a los cambios. Rumores sobre brujería y manipulación mental comenzaron a circular, alimentados por aquellos que se sentían amenazados por la nueva dirección que estaba tomando la ciudad. Una noche, mientras Alejandro trabajaba tarde en su nuevo estudio de música terapéutica, Lucía irrumpió por la puerta, jadeante y con los ojos muy abiertos. «Alejandro, tenemos un problema», dijo, extendiendo su tableta. «Mira esto». En la pantalla, una transmisión en vivo mostraba un grupo de manifestantes reunidos en la plaza central. Carteles denunciaban la influencia alienígena y exigían el fin de las prácticas paganas. Al frente del grupo, para sorpresa de Alejandro, estaba el doctor Javier Álvarez, el renombrado científico que recientemente se había mudado a la ciudad. Ciudadanos de Valle de las Sierras, la voz de Álvarez resonaba por los altavoces. No podemos permitir que nuestra ciudad sea tomada por supersticiones y charlatanería. Exijo una investigación completa sobre las actividades de Alejandro Santos y Lucía Luz. Alejandro sintió el peso de la situación caer sobre sus hombros. Sabían que enfrentarían desafíos, pero no esperaban una oposición tan feroz y organizada tan pronto. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Lucía, su voz traicionando una mezcla de miedo y determinación. Alejandro cerró los ojos por un momento, buscando la calma y la sabiduría que había aprendido en la montaña. Cuando los abrió de nuevo, había una firme resolución en su mirada. «Continuamos», dijo simplemente. «No podemos retroceder ahora. El futuro del valle, y quizás de mucho más, depende de que mantengamos el rumbo». Mientras la noche caía sobre el Valle de las Sierras, Alejandro y Lucía se preparaban para lo que sería, sin duda, su mayor batalla hasta ahora. Convencer a un mundo escéptico sobre verdades antiguas largamente olvidadas y guiar a su comunidad hacia un futuro que pocos podían imaginar, pero que ambos sabían que era vital para la supervivencia de todos. Los días que siguieron fueron un torbellino de eventos para Alejandro y Lucía. La ciudad del Valle de las Sierras estaba dividida, con tensiones crecientes entre aquellos que abrazaban los cambios traídos por el conocimiento antiguo y los que los temían. El doctor Javier Álvarez, líder de la oposición, intensificó su campaña contra lo que él llamaba misticismo peligroso. Exigía pruebas científicas de las afirmaciones de Alejandro y Lucía, desafiándolos públicamente a someter al caballo guardián, Luz, a una batería de pruebas en laboratorio. Alejandro y Lucía sabían que no podían simplemente ignorar las preocupaciones de la comunidad científica, pero también entendían que algunas verdades iban más allá de lo que la ciencia convencional podía medir. Fue Lucía quien tuvo la idea que lo cambiaría todo.
¿Y si en lugar de intentar probar que estamos en lo correcto, invitamos a todos a experimentarlo por sí mismos?, sugirió durante una noche de planificación. Alejandro sonrió, comprendiendo de inmediato. Un festival, dijo. Un festival de luz y música, abierto a todos. En los días siguientes trabajaron incansablemente para organizar el evento. El ayuntamiento, viendo una oportunidad de unir a la comunidad, ofreció un apoyo reticente. El festival se llevaría a cabo en el gran campo al pie del Pico del Guardián, un lugar simbólico que conectaba la ciudad con la misteriosa montaña. En la noche del festival, miles de personas se reunieron en el campo. Luces de colores iluminaban el lugar, creando una atmósfera mágica. Alejandro y Lucía, en el escenario central, podían sentir la mezcla de expectativa y escepticismo en la multitud. «Bienvenidos», comenzó Alejandro, su voz resonando por los altavoces. «Esta noche, no les pedimos que crean en nuestras palabras, solo les pedimos que abran sus corazones y mentes para una experiencia». Lucía continuó: «La música que tocaremos no es solo una melodía. Es un puente entre el pasado y el futuro, entre lo conocido y lo desconocido. Déjense llevar por ella». Con una señal, Alejandro dio inicio a la sinfonía. Las primeras notas flotaron en el aire, suaves y hipnóticas. Lucía se unió con su flauta, y pronto otros músicos, dispersos entre la multitud, comenzaron a tocar. A medida que la música crecía, algo extraordinario comenzó a suceder. Pequeños puntos de luz surgieron entre las personas, como luciérnagas bailando al ritmo de la melodía. Muchos en la multitud jadearon, sorprendidos, al ver que las luces emanaban de sus propios cuerpos. Luz, el caballo guardián, entró majestuosamente en el campo, su luz pulsando en sincronía con la música. A su alrededor, formas etéreas de otros caballos guardianes comenzaron a materializarse, visibles para todos. El doctor Álvarez, que observaba desde un rincón con sus instrumentos de medición, parecía aturdido. Sus aparatos registraban lecturas imposibles de energía y fenómenos que desafiaban toda explicación. La música alcanzó su punto culminante y una ola de energía recorrió el campo. Las personas relataron después sensaciones de profunda paz, conexión con la naturaleza y recuerdos de vidas pasadas. Algunos lloraban, otros reían, muchos se abrazaban, sintiéndose parte de algo más grande que ellos mismos. Cuando las últimas notas se disiparon en el aire, un silencio reverente cayó sobre la multitud. Fue el alcalde Francisco Méndez quien primero rompió el silencio, su voz quebrada por la emoción. «Creo que hablo por todos cuando digo que hemos presenciado algo extraordinario esta noche, algo que no puede ser negado o ignorado». En los días que siguieron, Valle de las Sierras se transformó. El escepticismo dio paso a la curiosidad y al deseo de aprender. El doctor Álvarez, profundamente impactado por la experiencia, propuso una colaboración con Alejandro y Lucía para estudiar y documentar los fenómenos que habían presenciado. La biblioteca oculta en la montaña fue abierta al público, bajo la supervisión cuidadosa de guardianes entrenados por Alejandro y Lucía. Y el conocimiento antiguo comenzó a integrarse en la vida moderna de la ciudad, resultando en avances sorprendentes en diversas áreas. La agricultura floreció con técnicas sostenibles que parecían casi mágicas en su eficacia. La salud de la población mejoró drásticamente con la introducción de terapias basadas en música y luz. Las escuelas incorporaron enseñanzas sobre la conexión con la naturaleza y el equilibrio interior, formando una nueva generación más consciente y armoniosa. Valle de las Sierras se convirtió en un faro de esperanza e innovación, atrayendo visitantes e investigadores de todo el mundo. Alejandro y Lucía, ahora reconocidos como los guardianes del valle, continuaron su trabajo de educar e inspirar, siempre guiados por la sabiduría antigua y la luz de los caballos guardianes. En una tarde tranquila, años después del festival que lo cambió todo, Alejandro y Lucía estaban sentados en el porche de la cabaña, observando el atardecer sobre el valle. Luz pastaba calmadamente cerca, su luz suave pulsando en armonía con el entorno. ¿Alguna vez imaginaste que nuestro viaje nos llevaría hasta aquí?,
preguntó Lucía con una sonrisa serena en su rostro. Alejandro tomó su mano, sintiendo la energía suave que fluía entre ellos. «Ni en mis sueños más locos», respondió. «Pero ahora no puedo imaginar un camino diferente». 5 años habían pasado desde el festival que transformó Valle de las Sierras. La ciudad prosperaba, convirtiéndose en un modelo de armonía entre tradición y progreso. Alejandro y Lucía, ahora reconocidos como los guardianes principales, se dedicaban a enseñar y guiar a una nueva generación de protectores del conocimiento antiguo. Una mañana de otoño, mientras Alejandro impartía una clase de música terapéutica en el nuevo centro comunitario, luz irrumpió por la puerta, su luz pulsando de manera errática. Los alumnos guardaron silencio, sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. «¿Qué pasó, amigo?», preguntó Alejandro acercándose al caballo guardián. Luz relinchó suavemente y proyectó una serie de imágenes en el aire. Alejandro vio destellos de una cueva desconocida, símbolos antiguos que no reconocía, y para su sorpresa, el rostro de una mujer mayor que le resultaba extrañamente familiar. Lucía entró corriendo en la sala, jadeando. «Alejandro, ¿has visto esto?». Luz me mostró las mismas imágenes en el observatorio. Antes de que Alejandro pudiera responder, Carmen, ahora con 75 años, entró apoyada en un bastón. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y preocupación. «Es ella», dijo Carmen señalando la imagen de la mujer mayor que aún flotaba en el aire. «Mi abuela, Isabel. Pero ella partió hace más de 50 años. ¿Qué significa esto?». Alejandro y Lucía intercambiaron miradas. Sabían que cuando los guardianes mostraban visiones del pasado, generalmente era una señal de que algo importante había sido olvidado o perdido. «Carmen», comenzó Lucía con suavidad, «¿recuerdas si tu abuela mencionó alguna cueva o símbolos como estos?». Carmen frunció el ceño, esforzándose por recordar. Ella solía contar historias sobre un lugar secreto en las montañas, un refugio de tiempos antiguos, pero siempre pensé que eran solo cuentos para hacerme dormir. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Creo que hemos descubierto por qué Luz está inquieto. Hay más en la historia del Valle de las Sierras de lo que pensábamos». Rápidamente organizaron una expedición. Alejandro, Lucía, Carmen y un pequeño grupo de aprendices de guardianes partieron hacia las montañas, guiados por Luz. El caballo los llevó por senderos antiguos, casi borrados por el tiempo, hasta una grieta casi invisible en la roca. Al entrar en la cueva, quedaron maravillados. Las paredes estaban cubiertas de pinturas y símbolos que brillaban suavemente, como si hubieran sido hechos con la misma luz que emanaba de Luz. «Increíble», murmuró Lucía, fotografiando todo meticulosamente. «Estos símbolos son aún más antiguos que los de la biblioteca en la montaña». Carmen caminaba lentamente, tocando las paredes con reverencia. «Ahora lo recuerdo», dijo, su voz temblando de emoción. «La abuela Isabel me trajo aquí una vez, cuando era muy pequeña. Ella dijo que era la cuna de los guardianes, el lugar donde todo comenzó». Alejandro se acercó a un gran círculo dibujado en el centro de la caverna. Al tocarlo con el medallón, el suelo comenzó a temblar suavemente. Una luz intensa brotó del círculo, y de repente se vieron rodeados por proyecciones etéreas de antiguos guardianes. Hombres, mujeres y caballos de luz de eras pasadas. Una figura se destacó. Era Isabel, la abuela de Carmen, más joven y radiante. Su voz resonó por la caverna. «Si están viendo este mensaje, significa que el conocimiento ha sido redescubierto y el equilibrio está siendo restaurado. Pero recuerden, el trabajo de un guardián nunca termina. Nuevos desafíos vendrán y ustedes necesitarán ser la luz que guíe el camino». Las imágenes mostraron entonces visiones del futuro, desafíos ambientales, conflictos sociales, pero también grandes avances y descubrimientos. Alejandro y Lucía comprendieron que su misión era más grande de lo que imaginaban. Valle de las Sierras era solo el comienzo. Cuando las proyecciones se disiparon, el grupo quedó en silencio, absorbiendo el peso de la responsabilidad que ahora cargaban. «¿Qué hacemos ahora?»,
preguntó uno de los jóvenes aprendices, su voz mezclando miedo y emoción. Alejandro sonrió, sintiendo una renovada sensación de propósito. Continuamos aprendiendo, enseñando y creciendo. El conocimiento que guardamos no es solo para Valle de las Sierras, sino para el mundo entero. Lucía asintió, ya planeando los próximos pasos. Necesitamos expandir nuestro alcance, crear nuevas alianzas. Tal vez una red global de guardianes. Mientras salían de la cueva, cada uno cargando nuevas revelaciones y responsabilidades, sabían que una nueva fase de su viaje apenas comenzaba. El eco del pasado se había convertido en un llamado hacia el futuro, y estaban listos para responder. Luz relinchó suavemente, su luz pulsando con una energía renovada. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de esperanza, mientras el grupo descendía la montaña, listos para escribir el próximo capítulo en la historia de los guardianes del Valle de las Sierras.